En este año 2022, esforcémonos y sirvamos. Fundamentados en la palabra de Dios. Prepárate para lo que el Señor tiene para nuestra iglesia. En Cenpol contamos contigo. Buenas noches para todos, bienvenidos nuevamente a esta reunión, nuestra reunión familiar. También un saludo muy especial para todos los que nos acompañan y los que también tomaron la decisión de unirse con nosotros por YouTube. Bienvenidos. Este es el momento de nuestra alabanza, es el momento de estar reunidos, como el Señor dice, que nos congreguemos en pos de Él para alabarlo, para adorarlo y para darle las gracias, porque es una semana más que el Señor nos regala de vida, es un regalo más que el Señor nos ha dado, nos ha sostenido, nos ha sustentado, estamos bien, el Señor ha estado ahí presente con nosotros. Entonces que en esta tarde nos unamos todos de corazón para darle las gracias al Señor, para darle la honra, para darle al Señor todo lo que Él pide de nosotros, sus hijos, porque Él es un Padre bueno, porque Él merece nuestra honra y nuestra alabanza, nuestra oración. Entonces, los invito a que abramos nuestras Biblias, los celulares, lo que tengamos, donde tengamos donde tengamos nuestra palabra, y vamos todos a leer el Salmo 24, un salmo cortico de 10 versículos, pero vamos a leer todo porque es un salmo muy hermoso donde honramos a nuestro Dios, donde le exaltamos que Él es nuestro creador, que es el dueño de la tierra, que el Señor le pertenecemos a Él y que debemos adorarle y alabarlo. Entonces los invito a que leamos este salmo. Salmo 24. La tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. El mundo y todos sus habitantes le pertenecen, pues Él echó los cimientos de la tierra sobre los mares y estableció sobre las profundidades del océano. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el lugar santo? Solo los de manos limpias y corazón puro, los que no rinden cultos a ídolos y nunca dicen mentiras. Ellos recibirán la bendición del Señor y tendrán una relación correcta con Dios su Salvador. Gente así pueden buscar y adorar en su presencia, oh Dios de Jacob. Ábranse en portones antiguos, ábranse en puertas antiguas y dejen que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? El Señor fuerte, poderoso,
el Señor invencible en la batalla. Ábranse portones antiguos, ábranse puertas antiguas y dejen que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos celestiales. Él es el Rey de Gloria. Bueno, qué lindo salmo, donde reconocemos, ¿verdad?, que el Señor es el dueño del cielo, de la tierra, y que le pertenecemos a Él. El Señor es nuestro Rey y para Él toda la gloria. Entonces, los invito, tanto a los que estamos aquí presentes en este momento, como a los que están por YouTube, que nos pongamos de pie, porque para honrar al Señor, lo que Él pide, que lo honremos, que lo alabemos con nuestras palmas, con nuestro cuerpo. Entonces vamos a hacerlo todos de pie y como Él quiere que nosotros lo alabemos. Oremos. Señor, gracias Padre, Señor, porque es una semana más, Señor, que Tú has permitido, Señor, para nosotros, que no nos has faltado, Papá Dios. Hemos tenido Tu protección, Señor, hemos contado, Señor, con Tu cuidado, Papito Dios, hemos contado, mi Señor, con Tu apoyo, Señor. Bendito, Señor. En este momento, Señor, aquí reunidos, Señor, queremos alabar Tu nombre, Señor, honrarte, Dios, honrar Tu nombre, porque Tú eres nuestro Rey, Señor, porque Tú eres nuestro papá, somos hijos Tuyos, Te pertenecemos, Señor, y lo mínimo que tenemos que hacer es reunirnos a alabarte, a adorarte, Señor, y decirte gracias, Señor, gracias, Padre maravilloso, por Tu amor, Señor. Ahora que empezamos mañana, Señor, ya esta semana mayor, la semana que el pueblo cristiano tiene, Señor, para recordar Tu muerte, Señor Jesucristo, para recordar ese sacrificio que Tú hiciste, Señor, por amor al ser humano, Señor, para regalarnos la salvación, Señor. Gracias, bendito Señor. Te pido, Espíritu Santo, que ponga en el corazón de todos, Señor, de todos nosotros, Señor, que toque todos los corazones, Señor, para que haya un avivamiento, Señor. Padre, avívanos, Señor, que Te reconozcamos, Señor, como único Dios, Señor. Que estemos con manos limpias y corazón puro, Señor, frente a Ti. Eso es lo que queremos, Señor, y sabemos que Tú nos limpias, Señor, que si nos arrepentimos, que Tú nos limpias, Señor, de pecado. Tú eres fiel y justo, Padre, para perdonarnos, Señor, limpiarnos, Señor, y bendecirnos. Padre, hoy estamos aquí para alabarte y adorarte. Recibe, mi Señor, recibe nuestra alabanza, Señor. Recíbela de corazones puros, Señor, de manos limpias, Señor, de Tus hijos. En esta tarde recibe nuestra alabanza, Señor, porque es solo para Ti, Papá Dios. Bueno, vamos entonces a alabar a nuestro Señor con esta canción o unas canciones, y vamos a cantarlas con el corazón, de corazón vamos a adorarlo con nuestras manos, vamos a adorarlo también con nuestro cuerpo, como el Señor dice, con todo nuestro ser. Alabémoslo entonces. Abro el corazón y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa, cuando sopla y trae la brisa, ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te espera, vuelve a venir. Espíritu de Dios, ven a mi vida.
vida, como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Abro el corazón y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa, cuando sopla y trae la brisa, ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te espera, vuelve a venir. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Espíritu de Dios, ven a mi vida. Desciende sobre mí como la brisa. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Ojos quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar, dame tu parecer, dame tus pies, yo quiero oír, dame tus deseos para sentir, dame tu parecer. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, todo mi tiempo es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tu sueño
corazón. Déjame ver en tu interior para ser cambiado por tu amor. Dame tu corazón. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento. Todo mi tiempo es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Dame tu voz, dame tu aliento. Todo mi tiempo es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Dame tus ojos, quiero ver. Dame tu parecer. Bueno, después de este tiempo maravilloso de alabanza, continuamos con unos anuncios para esta semana. Entonces, todos los miércoles a las 4 de la tarde tenemos por Zoom una reunión de mujeres. Es una célula de mujeres. Este miércoles no lo vamos a hacer porque por la noche tenemos una vigilia de oración. A ver, tenemos la celebración especial de Semana Santa. Iniciamos a las 7:15 de la noche por Zoom. Entonces estaremos mandando posteriormente el link. También queremos invitarlos para los jueves a las 6:30 de la mañana, que tenemos el ayuno de alabanza y oración y adoración a las 6 de la mañana, todos los jueves. Este jueves lo vamos a hacer también porque tenemos, ese va a ser nuestro encuentro del Jueves Santo. Bueno, entonces ya conociendo lo que vamos a hacer esta semana, que vamos a estar reunidos pues por Zoom, entonces sigamos alabando a nuestro Padre Dios con nuestras canciones, que sea, como dice el Señor, que lo alabemos con todo nuestro ser, con alma, cuerpo y espíritu. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria.
Dichoso el pueblo, Señor, que sabe alabarte. Y aquí hay un pueblo que sabe gozarse en ti, Señor. Es cierto. En todo tiempo, Señor, nuestro corazón te alabará, Señor. Eres tú la única razón de mi adoración, Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Así es. Eres tú la única razón de mi adoración, Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús, Sí, mi buen Jesús, te alabaré. te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Oh, en todo tiempo, de día y de noche, durante todas las épocas de mi vida, yo te alabaré, Jesús, y te cantaré a ti, pues solo tú eres digno de recibirla, Señor. Oh, en todo tiempo, Señor, mi alma te alabará. Todo tiempo te alabaré, En todo tiempo, todo tiempo te adoraré. sí, Señor, te exaltamos, nos gozamos en ti. Oh, sí, Señor, en todo tiempo, Señor. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús, Sí, mi buen Señor, mi buen Señor. te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Así es, Señor, te alabamos y te bendecimos como dice esa canción, Señor. Señor, aquí estamos en esta noche como tu pueblo reunido para darte toda la gloria, toda la honra, todo el reconocimiento, todo el honor. Porque como decía, Señor, la canción, eres el Rey. Aquí estamos para ti, Señor, para reconocer tu reinado sobre nuestras vidas, tu señorío. Porque solo tú mereces que nuestras vidas te presten toda la atención y toda la debida exaltación y alabanza. Aquí estamos como tu pueblo, Señor, no como un día más, porque no es un día más, es un día especial. Cada sábado que nos permite reunirnos, Señor, es una oportunidad
que como pueblo tuyo, como iglesia tuya que somos, reunidos alrededor tuyo, Señor, podamos manifestarte ese amor incondicional que solo viene de ti, pero que tú has puesto en nosotros para que también lo podamos dar hacia ti, Señor. Por eso te bendecimos y te alabamos. Espíritu de Dios, toma este tiempo, toma este lugar, toma nuestra vida, nuestros corazones. Activa todo nuestro ser para ti, Señor. Quita toda distracción, quita todo pensamiento que impida que tu nombre sea exaltado en esta tarde-noche. Quita, Señor, aún las cargas que podemos haber acumulado en el transcurso de la semana o quizás en el día de hoy, Señor. Hoy te las colocamos delante de ti, bendito Dios. Amado sea tu nombre, Señor. Bendito seas tú en el nombre de Jesús. Quedamos bajo la dirección y la guía de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, podemos sentarnos, por favor. Familias para Dios, bienvenidos a ustedes que están allá en YouTube, a los que están aquí aquí en la sede nuestra, en el Mutis, en la carrera cuarta W con 5530. Qué bendición, ¿no? Como lo decía ahorita, es una fecha especial cada sábado que nos reunimos, pero también tenemos algo súper especial. Hoy, 9 de abril, está cumpliendo años CENFOL, los Centros de Formación y Liderazgo CENFOL. Hace 28 años, unos hombres y unas mujeres guiados por Dios tomaron la decisión de creerle al Señor. Y hoy vemos el fruto de eso y vamos a seguir viendo el fruto de CENFOL. Damos gracias a Dios por CENFOL, por todo lo que nos ha permitido hacer, por todo lo que como iglesia cristiana que somos hemos podido desarrollar, todo lo que hemos podido aportar a las personas, a la sociedad, a las familias, a las mujeres, a los hombres, a los jóvenes, a las parejas. Entonces, bendecimos a Dios por la vida de CENFOL, por sus fundadores, y bendecimos a cada miembro, cada integrante de CENFOL, a todas esas familias que a futuro sabemos van a llegar al Señor a través de esta iglesia CENFOL. En este caso, CENFOL, Familias para Dios. Bueno, mis hermanos, entonces, teniendo como base esto que estamos ahorita, con esta alegría en la que estamos y nos encontramos de celebración, pues como decía Rosalba, mañana empieza el día en que el Señor Jesús entró, ¿cierto? Allí triunfalmente, pero luego iba a ser llevado al Calvario para cumplir lo que había venido a hacer, porque el Señor Jesús estaba en este mundo por una razón, y eso es lo que quiero que veamos hoy. ¿Por qué razón murió Jesús? Creo que es importante saber por qué razón el Señor vino a esta tierra, para no quedarnos quizás con una idea que hayamos acumulado a través del tiempo, sino que podamos entender a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios, por qué motivo, allá a profundidad, si Dios nos permite tener esa revelación, porque solo viene de Dios poder entender esos misterios, pero poder tener con claridad por qué razón vino Jesús a morir aquí a este mundo. Una razón más profunda que nos lleve a nosotros a vivir de una manera diferente en esta tierra. Entonces vamos a ir ahí al libro de Lucas, capítulo 9, versículo 21 al 22. Y dice el evangelista Lucas: Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran esto a nadie, y les dijo: el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que resucite al tercer día. Entonces, vemos aquí que el Señor Jesús les está anunciando a sus discípulos, a todo creyente, que su muerte era algo necesario. Y la Semana Santa lo que hace es recordar precisamente eso, que era necesario que Jesús viniera a este mundo. Pero el evangelista dice aquí muy claramente: el Hijo del Hombre tendrá que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos. O sea, Jesús fue rechazado. Dice Juan: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero a los que lo recibieron Él les dio el derecho
de ser hijos de Dios. Entonces Jesús vino a los suyos, pero los suyos lo rechazaron, porque tenía que cumplirse la escritura, porque así está escrito de que Él sería rechazado. Él les dijo realmente: he venido para padecer, a ser desechado y a morir. Pero también les dijo: al tercer día resucitaré por medio del poder de Dios. Entonces, creo que si nosotros estuviéramos en la posición de los discípulos, creo que de pronto no entenderíamos si es eso que nos dijo el Señor, ¿no? No lo hubiésemos entendido. O sea, que el Señor nos diga a nosotros que viene a morir después de haber estado 3 años con ellos, compartiendo, después de estar ahí cercano, que le diga que va a morir, es difícil. Nos cuesta entenderlo humanamente, que alguien como Jesús haya tenido que morir de la manera en que murió. Pero eso es lo que nos lleva, en últimas cuentas, es a entender qué tan letal es el pecado en la vida de la raza humana. Toda la connotación de lo que produce el pecado en el hombre. Entonces, esta tarde-noche vamos a ver algunas razones del porqué de su muerte. Hay muchas razones en la Biblia, hay infinidad de razones que la palabra de Dios nos da del por qué Jesús vino a morir a este mundo. Pero hoy vamos a ver unas cuantas razones de por qué vino a morir. Razones que nos llevarán a nosotros como creyentes en Cristo Jesús a afirmar nuestra fe. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cada vez que usted y yo nos exponemos a escuchar la palabra de Dios, nuestra fe va aumentando, es dinámica, es creciente. ¿Y qué nos debe llevar entonces esto? A ser cada día más agradecido con el Señor. Nos debe llevar a valorar lo que Él hizo a nuestro favor. Entonces, veamos la primera razón. ¿Por qué Jesús vino a morir por nosotros? La primera razón es porque estábamos muertos espiritualmente a causa del pecado. Efesios 2, versículo 1. ¿Qué dice el apóstol Pablo allí a los creyentes en Éfeso? Dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Si nos dio vida, significa que estábamos como muertos. El mismo versículo nos da la respuesta. Él os dio vida a vosotros. O sea, cada uno de nosotros estábamos muertos en nuestros pecados. ¿Qué hizo el Señor? Darnos vida a través de la obra de Jesús. El apóstol Pablo comienza a hacer entonces una descripción real de lo que es la condición humana sin Jesús en el corazón. Sin Jesús en el corazón, ¿cómo está la persona? Está separada espiritualmente de Dios, porque su espíritu está muerto. Debemos recordar que esa fue la instrucción que Dios le dio allí a Adán y a Eva, cuando Dios le dio la orden. Le dijo: el día que ustedes coman del fruto prohibido, ese día morirán. Y uno se podía preguntar: bueno, pero ¿por qué siguieron vivos? ¿O por qué una persona sigue viva? ¿Cierto? Pero allí no está hablando de una muerte física, se está hablando de una muerte espiritual. Quiere decir que ellos se desconectaron de su Dios creador, perdieron todo contacto y quedaron viviendo entonces ya y expuestos a lo que le decía ¿quién? Su naturaleza humana, lo que decía Satanás, el enemigo. Pues en ese momento no lo que le decía la sociedad, porque solo estaban ellos dos. ¿Listo? Entonces, todo persona sin Cristo está muerto en sus pecados. Todos sin excepción nacemos separados de Dios. David lo dijo muy claramente en el Salmo: el pecado me concibió mi madre. El pecado significa muerte, el pecado significa separación espiritual de Dios. Apartados entonces y comprender los planes de Dios, sus propósitos para cada uno de nosotros. Pero quiero que hagamos el ejercicio esta noche, todos los que estamos aquí, los que van a ver esta transmisión por YouTube, preguntémonos: ¿comprendemos realmente qué es estar separados de Dios? Tenemos nosotros, allí donde usted está, pregúntele si quiere allá al vecino, pregúntele allí al otro que está allí, pregúntele: ¿tú tienes claro qué es estar separados de Dios? Porque si no tenemos claro eso, créame que no vamos a poder entender
a profundidad lo que significó la muerte de Jesús. Porque esto nos va a llevar entonces a darle la dimensión y el valor que esto representa. El hombre fue creado para tener una compañía eterna al lado de Dios. Y a raíz del pecado el hombre quedó desconectado. Creo que realmente no hay cosa más terrible en la vida que eso. Saber que una persona parta de este mundo sin Jesús en el corazón va a ser lo más difícil para esa persona, porque fue creado para vivir con Dios, por lo que quiere decir que ya no va a poder estar conectado a su Creador. Y sin Dios en el corazón realmente la vida carece de sentido. Jesús es la razón de ser de todo. Entonces, porque Él lo llena todo y Él es todo para en todo. Sin Él en el corazón carecemos de sentido. Toda vida carece de sentido. Podemos tener todo lo que este mundo nos pueda ofrecer. Como dice por ahí el dicho popular, carro, casa, beca, viajes. Podemos tener el mejor estado de salud. Pero si no tenemos a Jesús en el corazón, estamos en estado de muerte espiritual, desconectados de Dios. Entonces, cuando la Biblia plantea que no hay ninguno libre de pecado, nos está diciendo que realmente el hombre está en una condición de muerte. Todos, sin excepción, como dice la palabra, nacemos en un estado de pecado. Y esto nos impide a nosotros entonces conectarnos con nuestro Dios. El apóstol Pablo quiere hacer un poco de claridad acerca de nuestra condición, para que como seres humanos, como creyentes que somos, podamos decir, oiga, sí, de verdad que Dios hizo algo extraordinario por mí, por mi familia, por mis amigos, por esta sociedad. Allí en Romanos 3, versículo 10 al 12, dice el apóstol Pablo, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Fíjate que este argumento bíblico a uno lo desarma. De entrada, esto le dice a uno, mire, yo que me creía bueno en el corazón de fondo, yo que pensaba que mis acciones estaban llenas de bondad, pero si el Creador me está diciendo que en esta tierra, cuando Dios mira hacia abajo antes de venir a Jesús, no encontraba ninguno justo, es porque no había ni uno justo. El único justo, sin mancha y sin pecado, es Jesús. Y solo a través de Él podíamos recibir esa justicia, la justicia divina, esa que no falla, esa que no está más allá ni más acá, es allí, es centrada, es equilibrada. Entonces, por supuesto, el corazón humano sin Cristo, esto que está diciendo Pablo allí, ¿qué representa? Locura. No puede ser, yo no le hago daño a nadie. Llevo una vida intachable, soy buen vecino, ¿cierto? Pero esa es una mentira que daña nuestra relación con Dios. Porque ese estado, dice Pablo aquí, demuestra que esa persona está espiritualmente muerta. Pero al no dar por hecho lo que dice la Biblia de la naturaleza caída, entonces no podíamos nosotros comprender a profundidad el por qué vino Jesús a morir. Cuando nosotros vemos este versículo que dice, no hay ni uno justo, no hay nadie que entienda, no hay quien busque de Dios, preparando el tema, y ya anteriormente lo había dicho, lo he compartido aquí con algunas personas de la iglesia, yo solía decir, es que yo busqué de Dios, pero este versículo me está diciendo, Mansur, tú no buscaste de Dios, Él te buscó a ti. Él fue el que te atrajo con tus hilos de amor. Él es el que tomó la decisión de venir un día a este mundo encarnado en la persona de Jesús para darnos vida y vida eterna. Entonces, este tipo de pensamiento que yo tenía invalidaba la palabra de Dios en mi vida. Invalidaba eso que Dios había dicho que era necesario que pasara. Era necesario que el Hijo del Hombre padeciera. Era necesario que
que fuera entregado, que fuera desechado. Era necesario que muriera de la manera en que murió. Entonces ahí, cuando vemos las películas en esta época, una de las películas que se acerca un poco a la realidad de lo que le pasó a Jesús, la de Mel Gibson, La Pasión, donde muestran todo el dolor y el sufrimiento, porque esa era la manera como los romanos ejercían sus ejecuciones. Así era como ellos trataban a aquellas personas que consideraban no dignas, no aptas, que eran enemigos de cierta manera del Imperio Romano. Esa era la crueldad con que ellos los trataban. Entonces, Pablo en este versículo, ¿qué está haciendo? Está mirando la condición humana de arriba hacia abajo. Así como cuando uno se manda a hacer unos rayos X y lo miran a uno todo el cuerpo, por dentro y por fuera. ¿Para qué? Para que podamos darnos cuenta cómo estamos. Este versículo nos está diciendo cómo estamos nosotros. No buscábamos de Dios, no éramos justos, no hacíamos lo bueno, ¿cierto? Entonces la conclusión de Pablo es simple y sencilla. No hay ni uno solo que pueda decir delante de Dios que está libre de culpa y de pecado. No hay justo, ni a uno solo. Quiere decir que sin la obra de Cristo a nuestro favor, nadie puede ser considerado justificado delante de Dios. Justificado quiere decir que Él pagó el precio por nosotros. Lo que nosotros teníamos que pagarlo, Él llegó y dijo: yo lo pago. Yo asumo la deuda por cada uno de los que están aquí. No hay quien busque a Dios, dijo el apóstol Pablo, y como ya lo decía, ¿no? El peor engaño que puede vivir cualquier persona es pensar que en su propia fuerza puede buscar al Señor. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de ¿quién? A través del Hijo, a través de Jesús. Contradecir esto que dice la Biblia, entonces, es invalidar la obra de Jesús en la cruz. Lo que quiere decir que no va a poder recibir el perdón de sus pecados. Va a quedar en ese estado que dice Pablo, de que estábamos muertos. Y eso no es el deseo de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para el ser humano? Que se salven, que lleguen al conocimiento del Hijo de Dios. Si Dios no nos convence entonces de nuestra maldad, es imposible que llegamos a acercarnos a Él. Veamos lo que dice Juan en el capítulo 16, versículo del 8 al 9. Dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Son palabras de Jesús. No son palabras del apóstol Juan, son palabras que expresó el Señor Jesucristo. Cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado. Mundo, en este caso, se refiere a las personas, no al lugar. Tiene que ver con nosotros. Lo convencerá de pecado, ¿por qué? Porque nosotros no creemos en el Señor. La naturaleza humana está separada de Dios y por lo tanto no puede creer en el Señor Jesucristo. El que algunas veces nosotros hagamos cosas, asistamos de pronto a celebraciones, incluso los que somos de pronto más religiosos, leemos la Biblia, oramos más, no quiere decir esto que por eso ya nosotros buscamos del Señor. No, fue el Espíritu Santo el que puso en nosotros ese deseo, el que pudiéramos ver la necesidad espiritual en la que estábamos, que moral y espiritualmente estábamos desconectados ¿de quién? Del Señor. Fue Él quien convenció a través de ese Espíritu Santo entonces de cómo se gana, o cómo se llega al cielo, más bien no se gana, cómo se llega a la presencia de Dios, solo a través de la justicia de Jesús. Fue Él, como ya lo decía, como dice su palabra, nos atrajo con hilos de amor, porque nuestro estilo de vida anterior era contraria a lo que Dios planteaba en su palabra. Nosotros nos descarriamos, dijo el profeta Isaías. Por ningún motivo queríamos estar en la presencia de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿cuál fue su actitud? ¿La actitud de Adán y Eva fue buscar de Dios? No. ¿Cierto que no? Alejarse. Se escondieron. ¿Qué hizo Dios?
Ahí vemos la primera la primera demostración de que Dios nos ama, porque lo fue a buscar y les preguntó: ¿dónde están? El pecado lo hizo alejarse de Dios. El pecado genera culpa, vergüenza, y la vergüenza no nos deja acercarnos al Señor. Y esa misma actitud entonces de alejarse del Señor la vemos hoy en día. Nosotros estamos aquí porque el Espíritu Santo nos tocó, alguien nos habló de Jesús y tomamos la decisión. Pero quizás, en mi caso, que llegué a conocer al Señor bastante ya mayorcito, fueron muchos años de estar así como Adán y Eva, apartados, alejados del Señor. Y así nos pasa a todos. Por lo que entonces el Señor decide encarnarse en la persona de Jesús para venir a morir, para que las personas no se condenen. El propósito de Dios no es que los que están allá afuera, los que no conocen del Señor, bueno, allá afuera hay muchos cristianos también, pero los que no conocen del Señor puedan ir al Señor, puedan recibir ese regalo maravilloso que le ha dado a toda la humanidad, que es la salvación gratuita. Juan 3:17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Miremos el versículo, hagamos comprensión de lectura. Porque no envió Dios al mundo, ahora sí, a la tierra. Ese mundo sí se refiere ¿qué? Este lugar físico, la tierra, allí donde llegó el Señor, allí en su tierra natal, ¿cierto? Para condenar al mundo. Ese mundo sí tiene que ver con ¿quién? Con nosotros, las personas, porque el mundo está compuesta por personas, sino para que el mundo sea salvo. Pues Jesús vino a este mundo no para condenarnos, sino para darnos libertad, darnos vida y vida en abundancia. Entonces, el propósito de Dios es rescatarnos del poder del pecado y llevarnos a una relación de padre a hijo. Allá como cuando en el inicio, en el Génesis, todo era perfecto. El hombre tenía una relación perfecta con Dios. No existía la maldad ni el pecado, no existía la muerte, el odio, no existía la venganza, ni la codicia, ni la ambición. No veíamos a Adán y Eva de pronto teniendo una puja entre ellos por quién era mejor. ¿Cierto que no? Entonces, pasemos a ver la segunda razón de por qué Jesús murió por nosotros. ¿Por qué razón, además, Jesús murió por nosotros? Y la segunda razón era porque no podíamos pagar nuestras culpas. Cuando venga el Espíritu Santo los convencerá de pecado, de justicia y de juicio. La justicia es a través de ¿quién? De Jesús. Solo por Jesús llegamos a la salvación. Romanos 6:23 dice el apóstol Pablo a los romanos: porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Qué es la paga del pecado? Quiere decir que si nosotros no recibíamos esa justificación de nuestros pecados, íbamos a estar separados eternamente de Dios. Es como cuando una persona comete un delito. Esa persona tiene que cumplir con esa demanda de justicia. Si no se cumple eso, entonces no hay justicia. Se invalida todo el concepto de justicia. Entonces Dios es un Dios santo, es un Dios justo, es un Dios lleno de amor, pero no puede ir en contra de su justicia, no se contradice. Él no puede obrar en contra de su naturaleza santa, porque si deja ese tema así, entonces se estaría contradiciendo. Por lo que el pecado entonces debe ser juzgado, y en ese caso el hombre debía pagar ¿por qué? Por ese pecado. Pero como nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos, era necesario. Por eso dice: mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dádiva significa un regalo. Dios nos dio el regalo a través de Jesús. El precio del pecado entonces debía ser asumido por la humanidad. La cuestión aquí es que Pablo dijo que en la tierra no hay ni uno solo justo. O sea, no hay nadie que pueda decir entre nosotros antes de llegar al Señor que jamás dijo una mentira, o que de pronto no se llevó un lapicero ajeno y no lo entregó, ¿cierto? O que de pronto siguió al vecino que lo miró mal, él también lo miró mal, ¿sí?
la envidia, la codicia, la ambición, los celos, las peleas, absolutamente todo lo que la Biblia describe, toda esa lista de cosas que la Biblia nos describe, el enojo, el orgullo, la autosuficiencia humana, el ego, el que creer muchas veces creernos superior a los demás. ¿Quién puede decir en esta vida que jamás hizo algo al respecto? Si aún siendo cristiano todavía tenemos esos comportamientos, a veces nos enojamos, a veces decimos mentira y llega el Espíritu Santo y nos da el codazo, ¿cierto? Bueno, el pecado entonces demandaba justicia, o sea, un pago. Cuando alguien comete un delito, esa persona tiene que pagar. ¿Qué hizo Jesús? Pagar por ese pecado. En este caso, Jesús se puso en nuestra condición, una condición de indefensión total. Nosotros éramos indefensos, el pecado nos tenía de cierta manera atados con grilletes en nuestras manos y en nuestros pies, en nuestra mente, en nuestra conciencia. Como cuando veíamos las películas de las épocas de la antigua, de la esclavitud, así estábamos nosotros, atados a él, y andábamos con ese grillete para arriba y para abajo, inseparable, hasta que vino Jesús. ¿Y qué pasó? Lo cortó de manera definitiva. Él abrió ese grillete, nos dio la libertad y ahora somos libres. Ahora ya no somos esclavos del pecado. Si cometemos algún acto contrario a la voluntad de Dios o aún en contra del carácter de Dios, lo hacemos de manera libre. Por lo tanto, cuando hagamos eso, yo siempre les recomiendo a las personas que les enseño la Biblia hagamos el ejercicio que nos han enseñado, respiración espiritual. Vamos a confesar ese pecado a Dios, pedirle perdón, darle gracias porque nos perdonó y apropiarnos de Él y de la llenura del Espíritu Santo. Y vamos por la vida mejorando cada día. Porque mientras estemos en esta tierra no podemos decir que no vamos a ¿qué? A fallar. La naturaleza pecaminosa nos está persiguiendo, está detrás de nosotros a vernos en qué momento nosotros fallamos y caemos. Entonces, en la Biblia, cuando, por ejemplo, usted se acerca al Antiguo Testamento con la óptica de Dios, porque se da cuenta que todos los sacrificios que existían en la antigüedad, todo lo que el sacerdote hacía cada año para limpiar el pecado de manera temporal, eso nos estaba llevando a nosotros al futuro, o estaba llevando al pueblo en ese momento al futuro, a que se dieran cuenta que todo eso lo llevaba a una sola persona, a Jesús, ¿cierto? Como dijo Juan el Bautista, Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Solo Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La buena noticia entonces es que el sacrificio y la muerte de Jesús fueron suficientes para resolver el tema de la separación espiritual, de la muerte eterna espiritual. Esto es muy similar, yo por lo menos no tanto similar, yo lo quiero comparar con un ejemplo. Cada uno de nosotros tenía una deuda impagable, una deuda que era imposible de pagar. Pero un día llega el Señor Jesucristo y nos da un cheque para que pongamos la firma y lo llevemos allá al banco y paguemos esa deuda. Es correcto. Y Él nos da a nosotros, allá en el banco nos entregan un pajisalvo y andamos con Él en la mano y andamos felices, porque eso es lo que produce Jesús cuando llega a nuestras vidas, gozo. Porque Él dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, ¿cómo andamos en la vida cuando nosotros sabemos que tenemos tenemos un pajisalvo, que ya no hay condenación para nosotros? Andamos de una manera diferente, nuestra vida se transforma, toma un sentido totalmente distinto. Jesús pagó entonces la demanda que recaía sobre el hombre pecador. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es significa ya está todo cumplido.
ya está todo hecho. No hay nada más que hacer. Ya seres humanos, ya humanidad, ustedes no tienen que hacer sacrificios. Hubo un solo sacrificio definitivo y era la muerte de Jesús en la cruz. Eso es maravilloso, creo que es la mejor noticia, y esta fecha en la que estamos nos recuerda eso. Y es importante que también lo hagamos nosotros, que podamos decirle a otro: oiga, ya Jesús murió. Ya no sigamos de pronto allí mirando a la cruz. Ya Jesús no está en la cruz. Él está reinando. ¿En dónde? En los lugares celestiales, a la diestra del Padre. Así permanece hoy. Esa obra de redención fue consumada totalmente. Es una obra terminada. Es un hecho que ya es cumplido. Hace parte del pasado. Jesús ya pagó todo el precio. Lo pagó todo por completo. Dios el Padre depositó sobre la vida de Jesús toda la ira que representaba. Él asumió toda nuestra carga, toda nuestra culpa fue tomada por Él. Lo que nosotros merecíamos, esto suena duro, el tema es, este mensaje es bastante duro porque a nosotros nos cuesta, pero créame que esto es lo que nos lleva a rendirnos a los pies del Señor. El que sepamos nosotros que el Señor ya nos perdonó, eso nos lleva a tener una actitud totalmente diferente. Entonces Jesús pagó toda la deuda de nosotros como personas. Es un hecho consumado. Nuestros pecados ya están totalmente saldados. No hay ninguna condenación para los que creemos y vivimos ¿en quién? En Jesús. Dígaselo allí al que está al lado suyo. No hay ninguna condenación. Si tú tienes a Jesús en el corazón, no hay ninguna condenación. Usted también que está allá en YouTube, en su casa, dígale a su familia: Jesús pagó por el pecado de la humanidad. Consumado es, ya todo está hecho. Ponga la fe en Jesús para que sus pecados sean perdonados. Y como tercera razón, ¿para qué más Jesús murió por nosotros? Para que vivamos en santidad. Porque si no vivimos en santidad, entonces, ¿dónde quedó la obra de Jesús? ¿Sí? Y es lo que el apóstol Pablo nos va aquí a recordar en Romanos 6, versículo 1 al 2. Dice: ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? Dice Pablo: de ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿A qué hemos muerto nosotros a través de Jesús? Al pecado. Dice Pablo: ¿vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? Debemos tener muy claro cada día de nuestras vidas, cada día, lo que Jesús hizo en la cruz. Porque Dios quiere que cada uno de nosotros cada vez más refleje el carácter de Jesús en su vida. ¿Qué significa santidad para los que nos acompañan aquí hoy por segunda vez? Santidad significa apartados. Dios nos ha apartados para Él. Nosotros vivíamos en un mundo de oscuridad. Ahora Él nos atrajo ¿hacia dónde? Hacia la luz. Y la luz y las tinieblas no tienen nada que ver. Son totalmente opuestas. Entonces, el mensaje del Señor es claro. El mensaje del apóstol Pablo es claro. ¿Vamos a persistir? Entonces, Pablo dice que debemos examinar. Esto lo que nos invita a nosotros es a hacer una introspección hacia adentro siempre, hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro. ¿Cómo está mi vida con relación a lo que Dios me está diciendo? En estos días, Dios es maravilloso. Yo estoy leyendo los evangelios y en el evangelio de Marcos veo que los fariseos se preocupaban mucho más por todo lo que hacían los discípulos del Señor. Siempre era pendiente de lo que hacían los discípulos del Señor. Tus discípulos no se lavan las manos, tus discípulos no hacen esto, no hacen lo uno, no hacen lo otro. Pero el mensaje del Señor es: mira primero hacia adentro, a ver cómo estás tú. Revísate. Escudriña tu vida a la luz de la palabra. Pide al Espíritu Santo que
te lleve allá a la profundidad de tu vida, que escudriñe allí ese baúl de los recuerdos, a ver qué hay por allí que nos impide vivir en santidad, en lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Entendiendo entonces que el persistir en esas cosas, como decía Pablo, no le agradan al Señor. El llamado de atención de Pablo es que no podemos seguir en las mismas cosas que andábamos antes de que ¿qué? De que recibiéramos al Señor Jesús. Es importante tener claro eso. Es importante tener claro que con Jesús la historia se partió en dos. Vino Jesús, no existía, antes de Jesús no existía el después, ¿cierto? Con Jesús, cuando vino Jesús a nuestra vida, ¿qué pasó? Nuestra vida se parte en dos. Dice Pablo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todo lo viejo quedó atrás. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Si yo estoy hoy en el Señor, yo debo recordar que mi vida pasada ya no debe tener propiedad sobre mí. Es importante, es importante tener esa convicción y esa claridad, porque eso nos lleva a que cuando nosotros cometemos algo que no le agrada al Señor, nosotros inmediatamente ¿qué hacemos? Vamos a la presencia de Dios. Ya no tenemos que ir a la iglesia, ya sabemos que si de pronto me enojé en la calle porque estaba comprando y me pidieron de pronto de más y no supe cómo responder, ahí mismo saco mi segundito, mi minuto, le digo, Señor, perdóname, reaccioné de una manera equivocada con esta persona, yo no sé qué estará pasando en la vida de ella. Lo lleva a uno a vivir más conectado con el Señor, a tener las antenitas, y entonces ahí sí queremos orar por los demás, ahí sí queremos ir a la iglesia, ahí sí la Biblia nos aparece algo delicioso, porque estamos conectados con el Señor. Por eso es importante hacer eso que Pablo decía, revisémonos, en qué cosas estamos persistiendo que nos aparten del Señor. Pablo es muy claro, dijo, hemos muerto al pecado. Y yo quiero hacer quiero que entremos un poco en esto de la muerte. ¿Un muerto se puede mover? ¿Un muerto puede hablar? ¿Puede tomar decisiones? Un muerto no puede hacer nada. Nuestra vieja naturaleza está muerta a nosotros. Quedó crucificada con Jesús, ¿en dónde? En la cruz. Por lo que entonces es responsabilidad de cada uno de nosotros que vivamos caminando en lo que le agrada al Señor, demostrándole en amor a Él que tanto lo amamos, porque esa es la manera en cómo le demostramos a Él que lo amamos, apartándonos cada vez más de lo que nos impide vivir a la manera de Dios. Entonces no podemos seguir viviendo como aquellos que aún desconocen lo que el Señor ganó para nosotros. El pastor Jairo la vez pasada hablaba de eso, ¿no? Vivamos de manera diferente. O sea, ¿qué te diferencia? Que a nosotros nos vean distintos, no perfectos, porque vamos a cometer errores. Yo creo que nosotros todos los días cometemos errores como hijos de Dios, todos los días, pero el Señor quiere que nosotros vivamos de manera diferente. Dice Pablo, ¿cómo viviremos aún en Él? Esto significa que aunque el pecado está muerto, no nos podemos olvidar que el mundo en que vivimos, no todo el mundo está todavía a los pies del Señor. El sistema en el que vivimos no está bajo el sistema de Dios. Entonces fácilmente uno cuando ve la televisión o cuando sale a alguna parte, fácilmente nuestra mente y nuestro corazón se puede contaminar, porque como lo decíamos la vez pasada en la reunión de la celebración de la mujer, del Día de la Mujer y Día del Hombre, hay que renovar la mente. No podemos amoldarnos al sistema de este mundo, porque si nos amoldamos al sistema de este mundo, entonces no vamos a poder entender la voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. Entonces, no solo Cristo murió por nosotros, sino que cada uno de nosotros debe morir cada día con Él. Juan 3:30, que yo mengüe y que Él crezca, ¿cierto? Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, y lo que vivo ahora en este cuerpo mortal lo vivo ¿por quién? Por Jesús. Cristo pagó por ti y por mí la deuda
que nosotros debíamos pagar en la cruz. Y esa cruz representó dolor, sufrimiento. Para Él fue muy duro, porque el asumir nuestros pecados, ¿a qué lo llevaba? Apartarse del Padre. ¿Qué dolor más grande apartarse del Padre? Aunque sabía que iba a ser resucitado, pero mire, el solo hecho de saber que se iba a apartar por unos cuantos días por el pecado, todo el dolor que Jesús experimentó allí en la cruz del Calvario por nosotros. Entonces, en Cristo estamos identificados, y con Él cualquier cosa que le pasa a Cristo nos pasa a nosotros. Cuando Él resucitó, nosotros resucitamos. Es un hecho que nosotros ahora estamos ¿en dónde? En las regiones celestiales. ¿Ustedes sabían eso? ¿Sabían que nosotros estamos con Jesús sentado a la diestra del Padre? Porque espiritualmente ya estamos conectados con Él. ¿Qué es lo que nos separa de estar en la presencia del Señor de manera permanente? El cuerpo mortal mientras estemos en esta tierra. Partimos de aquí, ¿para dónde vamos? Para la presencia de Dios. Sí, entonces estamos nosotros ya con el Señor en las regiones celestiales. Eso lo dice Pablo. Estamos juntamente con Él sentados en las regiones celestiales. Creo que este tipo de mensajes tiene que ser, es maravilloso. O sea, me lleva a mí y nos lleva a cada uno de nosotros a que, oiga, si yo cada día voy a hacer, no mejor, voy a hacer lo que dice Dios que debo hacer su voluntad. Porque Dios no nos quiere perfectos, Dios nos quiere obedientes. La perfección es un proceso que se va dando día tras día. Porque la Biblia dice que seremos perfeccionados hasta la venida ¿de quién? De Jesucristo. Lo cual indica que la perfección no la tenemos. Nosotros tenemos muchas cosas que cambiar en el carácter, en las actitudes, en las emociones, en las decisiones que tomamos. Entonces, ¿qué podemos concluir en esta noche sobre este tema de por qué razón murió Jesús? Esto nos lleva a la conclusión de que conocer más a fondo de su muerte nos lleva a entender cómo era nuestra condición realmente. Nuestra condición era muertos en pecados. Y esa condición era letal porque nos apartaba de Dios. No nos permitía estar con el Creador, y fuimos creados para estar ¿en qué? En una eterna comunión o compañía con Él allí. Resultado de esa condición, entonces, ¿qué pasaba? Había que pagar un precio, pero nosotros no somos justos. Nosotros no podemos decir que estamos bien, que no hay nada de pecado en nosotros. Era necesario que alguien, en una condición distinta a la nuestra, cumpliera esa demanda de justicia. Y eso solo lo podía hacer ¿quién? Jesús. Solo Jesús. Solo Él. Por lo que Dios entonces decide encarnarse en la persona de Jesucristo. Es el mismo Dios, aclaro. Es Dios, un solo Dios en tres personas diferentes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y se encarna a través de la persona de Jesús, porque esa es la forma pedagógica como Dios nos enseña. Dios es tan hermoso que nos enseña de esa manera. Viene a la tierra cuando nosotros no podemos ir a la presencia de Él. Él cruza el puente para poder llevarnos a su presencia. Y como ese hecho, entonces, si Jesús pagó por nuestros pecados, ¿qué nos está pidiendo Dios? Que cada día caminemos en santidad, apartados. Metámonos en la cabeza, santidad significa apartados, apartados. Cada vez más apartados, ¿para quién? Para el Señor. Tenemos que desmontar la palabra santidad que de pronto teníamos en nuestra mente, que significaba que de pronto no hacíamos nada, ¿no? Que éramos angelitos, que andábamos con una aureola, ¿no? Santidad significa apartados para el Señor. Entonces, oremos para darle gracias a Dios por este tiempo. Los invito a que se pongan en pie, cierren sus ojos y si lo desean, para que puedan estar un poco más concentrados en este tiempo. Padre, gracias por lo que hoy nos permites compartir. Gracias porque este tipo de enseñanzas, aunque son confrontantes a nuestra vida, son necesarias. Porque esto nos lleva entonces a reconocer cómo éramos nosotros delante de ti, cómo estábamos delante de tu presencia. Tu palabra hoy nos dice, Señor, que nosotros estábamos muertos espiritualmente,
lo cual indica, Señor, que nosotros merecíamos todo tu castigo. Toda tu ira debió ser derramada sobre nosotros, Señor. Señor, y lo peor que le puede pasar a un ser humano era que íbamos a morir, Señor, separados de ti, íbamos a estar eternamente apartados de ti. Pero tú tomaste la decisión, Señor, de encarnarte, venir a este mundo a morir por nosotros. Venir a este mundo a entregarte, a sufrir todo el dolor, lo que esta semana próxima vamos a recordar, tú lo hiciste. Y hoy, Señor, es una realidad, que todo el pecado ha sido perdonado, que tú nos perdonaste de toda culpa y de toda maldad. Y nos has perdonado con muchos propósitos. Uno de ellos es que nosotros caminemos en santidad, apartados para ti. Señor, dígale, hoy quiero tomar la decisión de vivir apartado para ti. Hoy quiero decidir ser una persona diferente en esta sociedad. Quiero mostrar tu grandeza a través de mi vida. Quiero ser luz en medio de las tinieblas. Y si usted siente hoy la necesidad de abrir su corazón al Señor, dígale, Señor, yo hoy tomo la decisión por ti. Hoy, Señor, decido que entres a mi corazón. Ya no te voy a dejar esperando ahí en la puerta. Hoy quiero que entres y que tomes ese lugar que te pertenece y que hagas de mí esa persona que tú quieres que yo sea. Y usted que ya le ha recibido a Jesús, dígale, Señor, yo reafirmo en mi vida tu señorío. Te entrego el control totalmente de mi vida. Reconozco que eres el Hijo de Dios, que viniste a este mundo a morir, que naciste de una virgen llamada María, que padeciste, Señor, por mis pecados, pero que también resucitaste para darnos vida y vida en abundancia. Pero también estás a la diestra del Padre. Señor, te alabamos y te bendecimos. Muchas gracias por este tiempo, por este mensaje. Gracias, Señor. Sigue obrando en nuestras familias, en nuestros hogares. Sigue obrando, Señor, en cada una de las cosas que hacemos. Permítenos, Señor, reflejar tu gloria cada día más. Y ayúdanos a vivir, Señor, en el poder del Espíritu Santo. Señor, quiero colocar ahora también el área financiera de tus hijos. Eso que tú le provees a cada uno de ellos, Señor. Eso que tú, mes a mes, día a día, le permites recibir. Señor, que lo recibido de tu mano te devolvemos, Señor. Sabemos que todo lo que recibimos es tuyo. Por lo tanto, Señor, te damos gracias por los diezmos, por las ofrendas, por las primicias y aún por eso que nos pones en el corazón a darles a las personas a veces por fuera, Señor. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, sigamos entonces alabando al Señor con esta canción. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador.
que